Hace más de 30 años, las formas de ofrecer seguridad las escribieron grupos policiales bajo las órdenes del poder político. Así, servicios como el SIC-10, la Unidad de Investigaciones Especiales o los Escuadrones de la Muerte funcionaron con la venia de gobiernos de turno como el de León Febres Cordero. En Ecuador existía un aparataje estatal de exterminio, como lo ha reconocido la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de la Verdad. A continuación, la segunda parte de esta investigación, Masacres Silenciadas. Estas imágenes develaron un secreto a voces que se trató de mantener oculto durante años. Estos túneles debajo de la Policía Judicial de Pichincha llevaban a los cuartos que utilizó el Servicio de Investigaciones Criminales SIC-10 para torturar a grupos subversivos. Esta fue la celda en la que yo estuve. Estuve desnuda todo el tiempo, donde me pusieron electricidad en las manos, donde me daban golpes. Esta unidad clandestina operaba desde 1984, en el tiempo de León Febres Cordero, y dependía directamente de funcionarios de Estado como el ministro de Gobierno. El jefe del SIC-10 era el entonces capitán Edgar Vaca, quien fue detenido en los Estados Unidos y ahora es pedido por la justicia ecuatoriana para responder por las muertes de varias personas, entre ellas los hermanos Restrepo. La policía fortaleció el SIC-10 y les facilitó lugares para practicar detenciones o torturas, lugares como este. La Comisión de la Verdad tuvo acceso a miles de documentos que fueron guardados sigilosamente por la policía. Años después, el SIC-10 pasó a llamarse Unidad de Investigaciones Especiales, UIS, que concentraba todas las acciones de inteligencia. Una estructura no clandestina fue el Escuadrón Volante. Surgió en Guayaquil exclusivamente para combatir la delincuencia común, impulsado por el coronel Olger Santana y el entonces gobernador de la provincia, Jaime Nebot. El Escuadrón Volante funcionó durante todo el gobierno de Febres Cordero y parte del gobierno de Rodrigo Borja. La Fiscalía considera que se instauró un aparato estatal de exterminio, una estructura que se ha mantenido luego de los 9 gobiernos que han sucedido a Febres Cordero. Es por eso que en la actualidad se ha empezado una depuración en las filas policiales. Y también se han intensificado clases de derechos humanos y procedimientos a los agentes para evitar masacres y abuso de poder, como impusieron a Pedro Vaque. Cuando se despertó, Pedro se dio cuenta de que seguía con vida. Se aferró a ella porque los 7 disparos que recibió de la policía y que perforaron su abdomen, pómulos, maxilar y el brazo izquierdo no lo mataron. Aquella tarde del 11 de febrero de 1999, Pedro Vaque tenía 23 años y era seleccionado nacional de taekwondo. Iba en moto a sus habituales entrenamientos junto a sus amigos, los hermanos Pedro y Carlos Jaramillo Mera. Cuando llegamos a Almacenes Becker, al Guavito que se llama, ahí nos pararon los policías. Y dijeron, nos detuvieron que habían matado a un policía. Pero dice, estaban sus nombres, todos los nombres. Y dice, él fue, dice, así nomás, sin. Y ahí viene un policía que estaba sentado en el vale de la camioneta y le dispara así, mirando así, le dispara en el ojo a Pedro. Y ahí él murió de contado. El operativo de exterminio, como lo ha calificado Amnistía Internacional, estaba al mando de Wilson Alulema. Entonces, Alulema era capitán y jefe de la Policía Judicial de Manta. La misión con sus 7 agentes era vengar la muerte ocurrida 3 días antes de un policía en el Cantón Olmedo.
Ahí los meten en Zancán, nos meten a una guardarraya, como 1 kilómetro adentro. De ahí comenzaron a preguntarle a Carlos que si él había matado al policía, él le decía que no. Y ahí un policía vino y le comenzó a cortar la frente, comenzaban a disparar en los brazos. De ahí ya lo dispararon y vino un policía y lo degolló. Ahí lo dejó botado. Y yo estaba arrodillado viendo y me decían que si no hacía lo mismo, me mataban. Según la investigación, el cabo Chango había sido asesinado por un sujeto llamado Carlos Jaramillo, un homónimo del amigo de Pedro. Y yo le decía que yo no sabía nada, que nosotros no sabíamos nada. Y ahí el policía me cogió el brazo y me disparó aquí. Y me salió aquí. Y ahí cuando ya me tiraron boca abajo, me dispararon en la cara. Y ahí viene un policía, me aplasta la espalda. Y yo me moví y me comenzó a disparar en la espalda también. De ahí pasaron minutos, yo me quedé callado y ellos se fueron en el carro. Y yo me movía y cuando me movía se escuchaban los grillitos esos que suenan las chicharras y me movía y ya dejaban de sonar. Entonces yo decía, ya no hay nadie. Y miraba por todo alrededor, pero era pura sangre. Y ya no había nadie. Y ahí comencé a orientarme y me salía donde los habían metido. Se aferró a la vida tanto que, sangrando, se arrastró entre matorrales para llegar a la carretera y pedir auxilio con señas. Casi no caminaba, pero ahí habían palos así que hacen de la cerca de alambrado. Yo arranqué uno y me puse aquí como bastón. Pero ahí se me había levantado la clavícula. Ya me boté y me arrastraba nomás ya. De ahí salí a la carretera como casi a las 7, pues ya estaba oscureciendo. Y pasa un carro de policía con militares. Y como yo vi el carro, me tiré nomás al monte otra vez. Porque yo digo, como fue la policía, me van a seguir dando. De ahí ya esperé y me paré en media carretera y nadie me ayudaba ahí. Hasta que llegó una volqueta y casi paró al frente mío ahí. Y ahí me cogió y me preguntó cómo me llamaba, yo no podía hablar. Y ahí me vio el nombre, me sacó a la billetera y llamaron aquí a la casa. De ahí ya fueron a Jipijapa, donde me llevaron al hospital. El doctor del hospital de Jipijapa decían que me dejaran nomás ahí, que llegara mi familia, que me bañara, porque igual me iba a morir, porque me estaba desangrando. ¿Cuántos disparos recibió? 7. ¿Dónde fueron esos disparos? Uno aquí en la 100, que me salió aquí. 2 aquí, me salieron aquí abajo. Tengo uno en el brazo, uno en la columna, otro aquí aquí atrás, me salió aquí, y los 2 de la barriga. Realmente un milagro, Pedro. Sí. Dale gracias a Dios nomás. ¿Qué pasaron después cuando ellos se enteraron de que usted había sobrevivido? Se querían meter a la clínica, pero la gente de aquí en Manta ayudaba, todos ayudaban. Iban motos, se apostaban alrededor de la clínica y ellos ahí no dejaban entrar a nadie. Ya después cuando me trajeron a la casa, venían policías con maletines, decían que eran periodistas, querían subir pero no dejaban. Pero eran policías que querían subir, vestidos de periodistas. Pasaron meses y un carro de la policía, carro, no sé si eran inteligencia, también me quisieron disparar ahí, a la vuelta de la casa. El operativo era en realidad un ajusticiamiento. Un patrón que desde entonces han denunciado organizaciones mundiales, como Amnistía Internacional o las Naciones Unidas, a través del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, donde las recomendaciones son obvias: investigar y llevar a los responsables ante la justicia. Pero justicia es lo que menos han encontrado. Wilson Alulema fue exculpado. Entonces la policía era juez y parte. Investigaban los delitos, pero tenían su propia corte policial, y los jueces eran o habían sido parte de la policía. Ellos estuvieron detenidos aquí casi 1 año y el día que le dan la sentencia, según se escaparon, cuando los iban a trasladar a la cárcel del Rodeo. De los 5 oficiales sentenciados a 12 años de prisión, solo uno fue detenido, 8 años después de que el juez lo ordenara. Y ocurrió por casualidad.
cuando llegó a la jefatura de tránsito de Portoviejo a realizar un trámite. Se trata del ex cabo Jorge C.M. Mendoza, recluido en la cárcel del Rodeo de Portoviejo. ¿La policía le pidió disculpas? ¿El Estado le pidió disculpas alguna vez por lo que le hizo? No. Nada, no. ¿Le indemnizaron? No. Ahora el caso Baque está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esperando audiencia. Mientras tanto, las denuncias no minaron la carrera de Wilson Alulema. Alcanzó el grado de general. Su último cargo fue jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional. En octubre de 2012 dejó la institución, justamente cuando empezaron nuevas investigaciones en su contra, como el caso Restrepo. Pero en todas las denuncias, Alulema ha sido exculpado. Son historias recurrentes sobre excesos de la fuerza pública. Los casos mostrados en este informe ni siquiera se han judicializado, tampoco reportado. Hasta el Departamento de Derechos Humanos y Comisión de la Verdad de la Fiscalía llega a un promedio de 15 casos mensuales. De voces que reclaman una reparación por delitos, incluso de lesa humanidad, que no prescriben. Es decir, pueden reabrirse o judicializarse casos de hace 30 años o más. Y aún sin las denuncias, los hechos ocurridos en el Filambanco ya han empezado a investigarse. Nosotros sí receptamos esos casos de la investigación que se realizó durante varios meses, más de un año, del caso Fibeca, en base también a una pericia específica que se pidió para este caso. Pudimos nosotros identificar 8 casos más en los que está involucrado. ¿Cuáles serían estos casos? Eduardo González. Digamos en términos genéricos, está el de Babahoyo, Filambanco, el de... ¿Están contados estos también dentro de las investigaciones? Sí, se han abierto las indagaciones previas también para poder investigar estos casos. O sea, la Fiscalía General del Estado está investigando estos casos. Al respecto, consultamos al abogado de González y dijo que su defendido no ha sido notificado ni conoce sobre otras investigaciones en su contra. Pero aún hay miedo a denunciar. Un miedo que, por ejemplo, tuvieron Alexis, Leisner, la familia de Tuni y la de los muertos en el Filambanco, quienes prefirieron seguir guardando silencio y no compartir su testimonio. Un miedo que ha alimentado la impunidad por años. Enseguida, desde Colombia, la historia de Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida. Ya regresamos. No puedo renunciar. Que vengan más dolores para que así logre todo mi cuerpo lograr movilidad de nuevo otra vez.